¿Qué tal, profesor? Saludos, mi nombre es Francisco Javier García Romero, alumno de la carrera de Ingeniería en Logística del cuarto semestre del Grupo Z. Y en esta ocasión estoy grabando los videos o el video de la tarea de la unidad 4. Así que voy a empezar con los primeros ejercicios, que son del tema 7.1, que es estimaciones del tamaño de la muestra. El primer ejercicio dice lo siguiente: el Genetics Institute realizó una prueba clínica del método EXPORT diseñado para incrementar la probabilidad de conseguir una niña. Se realizó un estudio con 574 bebés por padres que utilizaron el método EXPORT, de los cuales 525 nacieron. El inciso A dice: ¿cuál es la mejor estimación puntual de la proporción poblacional de niñas nacidas de padres que usaron el método EXPORT? Como ya nos explicó, la mejor estimación puntual de la proporción poblacional es la proporción muestral. Y para sacarla nos hace falta hacer una división. Para esto lo podemos sacar sin mitad. Y aquí tengo una calculadora y vamos a dividir el número de éxitos en el proceso de concebir una niña entre el número de la muestra o de estudios o de intentos. Y aquí tenemos nuestra proporción muestral de 0.9146 y fracción, ya sacado a porcentaje, pues es un 91.46%. Esa es la respuesta del primer inciso. Segundo inciso dice: utilice los datos muestrales para construir un intervalo de confianza del 95% para el porcentaje de niñas nacidas de padres que utilizaron el método EXPORT. Para responder vamos a usar el Minitab, programa Minitab, y vamos a ir a estadísticas básicas y mostrar una proporción. Vamos a cambiar a datos resumidos. El número de eventos exitosos es de 524, 525. El número de ensayos es de 574. Y el intervalo de confianza lo vamos a poner 95%. Podemos aceptar y aquí tenemos la respuesta para el intervalo de confianza de esta proporción. El método es una P, proporción de eventos. Para este análisis se utiliza el método exacto y las estadísticas. El número de la muestra es 574, el número de eventos exitosos 525, la muestra poblacional es de 0.91, la muestra de la proporción de 0.9146, el intervalo de confianza del 95% para esta proporción está entre el rango entre el 0.88, 87 al 0.9361, que esto ya hablando en porcentajes es del 88.87 al 93.61. Como se explicó, este intervalo de confianza indica que de cualquier muestra o tamaño muestra que tomemos de un número determinado de una proporción, al 95% de esos datos van a caer van a estar entre este rango, entre el 88% y el 93%. Esa sería la respuesta para el inciso B. Para el inciso C dice: calcula el margen de error que corresponde al nivel de confianza del 95%. Para este vamos a usar el programa militar, vamos a ir a estadísticas básicas y vamos a ver, vamos a ir a estadísticas y potencia y tamaño de la muestra. Vamos a cambiar a proporción binomial. Tamaño de la proporción es 574. Vamos a estimar proporción 525.
a ver estadísticas, potencia y tamaño de la muestra. Tamaño de la muestra. Vamos a usar proporción binomial. Hablamos de planificación. Era el dato que nos dio la proporción, que es 0.14. 0.14. Y vamos a estimar el error. Tamaño de la muestra es 574. Como nos decía, el problema nos decía que era un intervalo de confianza del 95%. Ya lo viene por default, dado por default, lo podemos aceptar. Y aquí está. Tenemos que el tamaño de la muestra para estimación. Tenemos que de nuestra muestra de 574 tenemos un margen de error, que es el límite inferior de menos 0.025 y un margen superior que es de 0.021, que ya hablados en porcentajes pues serían del 2.5% y 2.1%. Esa es la respuesta para el inciso 3 y ahora dice calcula el tamaño de la muestra necesario si la proporción de éxito fuese del 90%. El margen de error de 1% a un nivel de confianza de 95%. En este caso vamos a usar también militar, programa militar. Pues ahí está la potencia y tamaño de la muestra. Vamos a dejar en proporción, pero el problema ahora nos dice que esa calcula el tamaño de la muestra necesario si la proporción de éxito es del 90%. Entonces le vamos a cambiar aquí a 0.90%. Aquí el problema nos pide que calculemos el tamaño de la muestra, contrario que acá era el margen de error. Entonces aquí le vamos a cambiar a tamaño de la muestra y el margen de error era el 0.01 a un intervalo de confianza del 95. Voy a poner aceptar y aceptar. Y aquí tenemos que al margen de error del 0.01 nuestro tamaño de la muestra tiene que ser de 3786 para que se cumpla que el 90% de los casos sean exitosos, haya un 1% de error nada más. Este es el primer ejercicio. Vamos a pasar al segundo. En este dice, el Genetics Institute realizó una prueba clínica del método XOR diseñado para incrementar la probabilidad de concebir un niño. Se realizó un estudio con 152 bebés de padres que utilizaron el método XOR, de los cuales 127 nacieron niños. Y vamos a responder igual los 4 incisos. El primero, ¿cuál es la mejor estimación puntual de la proporción poblacional de niños nacidos de padres que usaron el método XOR? Pues al igual que el primer problema es la proporción muestral. Entonces para eso vamos a dividir los 127 casos exitosos entre el tamaño de la muestra y tenemos que la proporción muestral es de un 0.8355, que sería un 83.55%. Esa es la respuesta para el inciso A. Para el inciso B dice, utiliza los datos muestrales para construir un intervalo de confianza del 95% para el porcentaje de niños nacidos de padres que utilizaron el método XOR. Entonces vamos a ir al programa militar, estadística básica, vamos a ver una proporción. Queremos que los datos sean resumidos. El número de eventos será 127 de 152 ensayos y queremos un intervalo de confianza del 95%. Y aquí tenemos nuestros datos. Número de muestra 152, al igual que lo dice el problema. Número de casos exitosos 127. Tenemos la muestra poblacional 0.83 o lo que es el 83%. Y aquí tenemos el intervalo de confianza del 95% para esta proporción.
va a estar entre el 76.68% al 89.06%. Como ya pues, cualquier muestra que tomemos, cualquier muestra de este conjunto de datos que tomemos con este intervalo de confianza va a estar entre este intervalo. Ahora vamos a ver el siguiente problema. Dice calcular el margen de error que corresponde al nivel de confianza del 95%. Esto lo calculamos aquí, nos vamos a potencia y tamaño de la muestra. Tamaño de la muestra por estimación binomial. La proporción que nos había dado la muestra era de 83.55. Quiere que estimemos el margen de error y aquí los datos eran 152 en un intervalo de confianza del 95%. Aquí tenemos nuestros datos. Aquí está nuestro margen de error, el 6%, del menos 6% al más 5%. Esto visto en la campana de Gauss, pues tenemos error hacia los dos lados, ¿no? Hacia el lado negativo, hacia el lado izquierdo del 6% y hacia el lado derecho del 5%. Ahora vamos a ver el último problema. Calcule el tamaño de la muestra necesario si la proporción de éxito fuese del 85%, el margen de error del 2%, el nivel de confianza del 99%. Y ahora vamos a calcular estadísticas, potencia y tamaño de la muestra. En este caso dice el problema que es calcular el tamaño de la muestra si la proporción de éxito fuese del 85%, entonces aquí le vamos a poner 85. Estimar el tamaño de la muestra con un margen de error del 2%. Tenemos que y el intervalo de confianza, el nivel de confianza es del 99%. Opciones y aquí vamos a poner 99. Aceptar y aceptar. Y aquí está, nuestro tamaño de la muestra tendría que ser de 2327 para que se cumplan estas condiciones que nos da el inciso D. Con esto terminamos el primer subtema. Vamos a pasar al siguiente. Ahora vamos a ver el siguiente subtema, que es estimaciones y tamaños de la muestra. Estimación de la media poblacional conocida. Y el primer ejemplo dice: pesos de los hombres. Han muerto personas en accidentes de embarcaciones y aviones debido al uso de una estimación obsoleta del peso medio de los hombres. En décadas recientes, el peso medio de los hombres ha aumentado de manera considerable, por lo cual es necesario recalcular la estimación. Se tienen los siguientes datos estadísticos muestrales de una muestra aleatoria simple, con una población de 40 y una media poblacional de 178.55 libras. Investigaciones realizadas por otras fuentes sugieren que la población de los pesos de hombres tiene una desviación estándar dada por 26 libras. Primer inciso, calcula una mejor estimación puntual del peso medio de la población de todos los hombres. Como ya se explicó, una mejor estimación puntual del peso medio de una población es la media poblacional. Y aquí nos da que es esta, tenemos marcado con una X, una guión arriba, que esa es la media poblacional, y esta media nos dice que esa media muestral, media muestral, esta media nos dice que la mayoría de estos 40 hombres, si tomamos una muestra, su media va a ser de 172.55 libras. Con eso responderíamos el primer inciso, que es la mejor estimación puntual del peso medio de la población de todos los hombres. Es la media muestral, que es de 172.55 libras. El inciso B dice construir un intervalo de confianza del 95% para el peso medio de todos los hombres.
Vamos a utilizar el programa Limitar. Voy a abrir un nuevo proyecto y vamos a calcular eso, a resolver eso. Entonces nos vamos a ir a estadísticas básicas y voy a la muestra Z. Datos resumidos. Tamaño de la muestra es 40. La media de la muestra era 172.55. La desviación estándar conocida, quedamos en que era 26 y quiero un intervalo de confianza del 95%. Vamos a aceptar y aceptar. Y aquí tenemos nuestro intervalo de confianza, nuestro tamaño de la muestra, nuestro tamaño en la población, tenemos nuestra media, tenemos el error estándar de la media y nuestro intervalo de confianza del 95% para esta muestra poblacional es del 64.49 al 180.61. Ese va a ser nuestro intervalo de confianza, o más bien van a ser nuestros márgenes en los que van a encontrarse los estadísticos y tomamos una muestra de cuál sea, y el 95% de esos casos va a caer entre este margen de intervalo. Ahora vamos a hacer el siguiente problema, es calcular el tamaño de la muestra necesaria si se desea tener un margen de error del 5%, la desviación estándar es del 26, a nivel de confianza del 95, sin estadísticas, potencia y tamaño de la muestra, y ahora vamos a calcular la media normal, desviación estándar 26, y el programa nos dice que calcule el tamaño de la muestra necesaria, estimar muestra, márgenes de error para el intervalo de confianza, tenemos un margen de error del 5%, y aquí un intervalo de confianza del 95%, y vamos a suponer que la desviación estándar la conocemos. Vamos a poner así, aceptar, y aquí tenemos que nuestro tamaño de la muestra tiene que ser 104. Nuestra muestra tendría que ser 104 para que tengamos un margen de error del 5%, una desviación estándar de 26 y tengamos un 95%, y que se puedan dar lo que se plantea aquí en el problema. Vamos a pasar al siguiente. El siguiente dice: se obtiene una muestra aleatoria simple de 50 adultos que incluye hombres y mujeres, y se mide el conteo de glóbulos rojos a cada persona. La media muestral es del 4.6. La desviación estándar poblacional para los conteos de glóbulos rojos es del 0.54. Calcule la mejor estimación puntual de la media del conteo de glóbulos rojos de adultos. Como ya se explicó, la mejor estimación puntual de la media es la media muestral y el programa nos la da. Entonces la respuesta sería 4.63 es la mejor estimación puntual de la media del conteo de los glóbulos rojos. El inciso B dice: construye un intervalo de confianza del 99% para el conteo medio de glóbulos rojos de adultos. Vamos a utilizar el programa Limitar, estadísticas, y vamos a utilizar la opción Z de una muestra. Datos resumidos, así lo queremos, pero ahora el problema nos dice que tienen que ser, son 50 adultos. Vamos a ponerle 50. Tenemos una media muestral de 4.63 y tenemos una desviación estándar de 0.54. Vamos a ponerle opciones, un intervalo de confianza del 99%, aquí vamos a cambiar al 99, aceptar y aceptar. Aquí tenemos nuestro intervalo de confianza, tenemos los datos que ingresamos, y aquí está nuestro intervalo de confianza del 99% para esta media poblacional y esta media de la muestra. Entonces nos dice que nuestro intervalo va a estar entre 4.4 y 4.8.
Ya se explicó que el 99% si hacemos varios muestreos, el 99% de esos muestreos, los datos estadísticos van a estar entre estos intervalos. Y por último se calcula el tamaño de la muestra necesario si se desea tener un margen de error del 0.25%. La desviación estándar de la población es del 0.54, un nivel de confianza del 99%. Entonces vamos a usar el programa militar igual, estadísticas, tamaño de la muestra, media, desviación estándar que damos que era 0.54, tamaño de la muestra es lo que vamos a estimar, y un margen de error de 0.25 a un 99% el nivel de confianza. Y aquí tengo los datos. El tamaño de la muestra tendría que ser de 31. Este es el tamaño de la muestra que sería si tenemos el margen de error de 0.25, esta desviación estándar, y lo manejamos a un nivel de confianza del 99%. Vamos a pasar al siguiente subtema. Muy bien, ahora vamos a ver el siguiente tema, que se titula estimaciones y tamaños de la muestra. El primer ejercicio es sobre pesos de basura y dice: el conjunto de datos en el archivo anexo incluye los pesos en libras de la basura desechada proveniente de una muestra de 62 hogares. Calcular tres incisos. Primero, calcular la mejor estimación puntual del peso medio de la población de la basura desechada por los hogares. Inciso B, construir un intervalo de confianza del 95% para la basura desechada por los hogares. Primero, para responder estos dos incisos vamos a utilizar el programa Minitab, y en un solo movimiento Minitab vamos a responder los dos incisos. Así que primero vamos a utilizar un análisis de muestra T, y nos vamos a hacer en base al peso de las basuras, claro. Pues aquí vamos a escoger nuestra columna donde tenemos los pesos de las basuras, y vamos a poner opciones. Si queremos un intervalo, como dice el ejercicio, un intervalo de confianza del 95%. Ahí lo tiene por default, ponemos aceptar y ya tenemos nuestros datos. El problema nos pide la mejor estimación puntual del peso medio. Bueno, la mejor estimación puntual es la media muestral, y el problema nos da esa media. Aquí la tenemos. Entonces la respuesta al inciso A sería 27.44. ese es nuestro mejor dato. Ahora, ese sería nuestro mejor dato, nuestra mejor estimación puntual del peso medio de toda la población, de estos 62 pesos de la basura de los hogares. Ahora vamos a analizar lo que es el intervalo de confianza del 95%, y aquí tenemos igual los datos. Tenemos el número de muestra que es de 62, nuestra media muestral, nuestra desviación estándar, y aquí tenemos el intervalo de confianza del 95% para esta población. Este intervalo de confianza está entre 24.28 y el 30.60. Ya se nos ha explicado repetidamente que este intervalo de confianza lo que representa es que si tomamos o hacemos varios muestreos de estos 62, en el 95% de los casos nuestra media va a estar dentro de este intervalo. Ahora vamos a ver el siguiente ejercicio. Dice: una muestra aleatoria de los pesos al nacer de 186 bebés tiene una media de 3.103 gramos y una desviación estándar de 696 gramos. Calcular la mejor estimación puntual del peso medio de la población de los pesos de los bebés al nacer. Pues como ya anteriormente se nos ha dicho, la mejor estimación puntual del peso medio de la población es la media muestral, y en este caso
la media muestral es 3103. Entonces aquí responderíamos el primer inciso. El segundo inciso es construir un intervalo de confianza, lo vamos a construir. Ponemos estadísticas básicas y vamos a poner datos resumidos, y aquí ya tengo los datos capturados. Tenemos 186 bebés el tamaño de muestra, media de la muestra es 3.103 gramos y la desviación estándar 696, un intervalo de confianza del 95%. Y aquí tenemos nuestro nivel de confianza del 95%. Pongo a aceptar y ya tenemos nuestros datos. Tenemos la media, que es la que nos da el problema, nuestro número de muestras. En el intervalo de confianza tenemos que nuestro intervalo va a estar entre 3.002.3 gramos a 3.203.7 gramos. Y pues ya se ha explicado varias veces lo que es este intervalo de confianza. Vamos a hacer el siguiente. Hizo calcular el tamaño de la muestra necesario si se desea tener un margen de error del 10%. La desviación estándar de la población es de 465 gramos a un nivel de confianza del 95. Vamos a utilizar el programa militar, potencia y tamaño de la muestra. Y lo que vamos a buscar es un tamaño de la muestra de una media normal. Nuestra desviación estándar es de 465. Queremos buscar el tamaño de la muestra y tenemos un margen de error del 10% a un nivel de confianza del 95. Tenemos aceptar y aquí tenemos nuestro tamaño de la muestra, sería 8.309, para que se cumplieran los datos que se presentan en el inciso 3. Vamos a recordar que no dice es este inciso del primer problema, entonces lo vamos a responder igual. Estadísticas básicas, potencia de la muestra, estimación, y aquí nos dice que 13.65 y es el 3%. 13.65 y es el 3%. A un nivel de confianza del 95%, que es el que nos había provocado. Y aquí sería nuestro tamaño de la muestra, sería 82 para resolver lo de este problema. Bueno, vamos a ver, esto es en cuanto al subtema estimaciones y tamaño de la muestra. Vamos a pasar al siguiente subtema. Muy bien, ahora vamos a resolver el subtema estimaciones y tamaños de la muestra, estimación de la varianza poblacional. El primer ejercicio dice sobre las calificaciones de crédito fijo. Utilice las calificaciones de crédito fijo en el archivo anexo para construir un intervalo de confianza del 95% para la desviación estándar para todas las calificaciones de crédito. En el inciso A tenemos que calcular la mejor estimación puntual para la desviación estándar, y en el B construir un intervalo de confianza, y en el C calcular un tamaño de la muestra con un margen de error del 10%, una desviación estándar del 75% y un nivel de confianza del 95%. Así que vamos a resolver los ejercicios. Para resolver los primeros dos incisos vamos a construir un intervalo de confianza. Vamos a ir a estadísticas básicas y en una varianza. Vamos a escoger las calificaciones o los datos de esta columna, calificaciones fijo, y nuestro nivel de confianza es del 95, lo vamos a aceptar. Y aquí tenemos nuestras respuestas. La respuesta al inciso A, que sería la mejor estimación puntual para la desviación estándar de las calificaciones de crédito, pues sería la desviación muestral, sería lo mejor. Sería la desviación estándar de una muestra, así que la desviación muestral, entonces aquí nuestro ejercicio nos dice que la desviación muestral es de 92.2. Con eso responderíamos el inciso A, y el inciso B es construir el intervalo de confianza, que es lo que hicimos, y aquí utilizando el intervalo de confianza de chi cuadrada tenemos que nuestro intervalo está entre 81.0 y 107.1. El inciso C dice calcula el tamaño de la muestra necesaria si se desea tener un margen de error del 10%, una desviación estándar de 75 puntos y un nivel de confianza del 95%. Vamos a construir eso.
estimar el tamaño de la muestra. Aquí tenemos que es desviación estándar. Desviación estándar es 75. Vamos a estimar la muestra y un nivel de margen de error del 10% y un nivel de confianza del 95%. Aquí lo tenemos y aquí está nuestra respuesta. Nuestra muestra debería de ser de 140 créditos. Vamos a pasar al siguiente ejercicio. Este dice, utilice las cantidades muestradas de consumo de energía en un archivo Nexo para construir un intervalo de confianza para la desviación estándar de todas las cantidades de consumo de energía. Calcular la mejor estimación puntual de la desviación estándar de consumo de energía. Construir un intervalo de confianza del 95% para la desviación estándar. Y calcular el tamaño de la muestra si se quiere tener un margen de error del 10, una desviación estándar de 150 kilowatts y un nivel de confianza del 90%. Vamos a resolver igual los primeros dos incisos haciendo o construyendo el intervalo de confianza. Sobre esta que sería el consumo, una más muestra de consumo y nivel de confianza del 95, estamos bien. Aquí tenemos nuestros datos. Para nuestro inciso A, la respuesta sería 692, ya que la mejor estimación el punto medio de una desviación estándar pues es la desviación estándar muestral y en este caso es 692. Para el inciso B, que es nuestro intervalo de confianza, vamos a utilizar el que es chi cuadrada y nuestro intervalo quedaría entre 576 y 867. Repetidamente se nos ha explicado qué significa esto. Pues esto significa que si hacemos varios muestreos de diferentes tamaños, el 95% de esos casos de cada muestreo la desviación estándar va a estar entre este intervalo. Ahora vamos a hacer el inciso C. Vamos a construir, vamos a estimar un tamaño de la muestra. Vamos a usar meditar, potencia y tamaño de muestra, y aquí queremos el de la desviación estándar. Nuestra desviación estándar es de 250, margen de error del 10, vamos a estimar la muestra y nuestro nivel de confianza es del 90%, y aquí tenemos nuestros datos. Nuestro tamaño de la muestra sería de 921. Para que se cumplan las condiciones que nos da el inciso C, tendríamos que tener un tamaño de muestra de 921 datos de consumos de energía de casas. Con esto terminamos este tema, vamos a pasar al siguiente. Ahora vamos a hacer los ejercicios de prueba de hipótesis, prueba de una afirmación respecto de una proporción. Tenemos dos ejercicios igual. Y el primero dice, cuando se examinó la exactitud de bombas de gasolina en una ciudad, autoridades especialistas de la calidad del combustible examinaron las bombas y encontraron que 1.299 no eran precisas y que 1.686 bombas eran precisas. Utiliza un nivel de significancia del 0.01% para someter a prueba la afirmación de que menos del 20% de las bombas de gasolina en esa ciudad son imprecisas. Vamos a utilizar el programa militar y luego vamos a ir a estadísticas básicas, y vamos a ver aquí la opción de una proporción. Vamos a poner datos resumidos. Número de eventos serían, vamos a analizar el dato negativo que serían 1299 y el número total de ensayos serían las bombas precisas más las imprecisas. En este caso serían 1299 más 5686 son 6985. Vamos a realizar la prueba de hipótesis y la proporción era de 20%. Opciones, el nivel de significancia que tenemos en el problema es de 0.01. Entonces aquí le vamos a poner un nivel de confianza del 99%. Y aquí le vamos a poner que el análisis desde el lado izquierdo, desde el lado menor, y que sea aceptar.
Y aquí tenemos nuestros datos. Proporción de eventos. Para este análisis se utiliza el método exacto. Tenemos nuestro número de eventos, nuestra muestra, nuestro evento es 1299. Nuestra muestra marca un 0.18, que es menos del 20%. Tenemos un límite superior de 0.19 para la población. Y pues aquí tenemos los datos de la prueba que dice que la hipótesis nula es igual al 20% y la hipótesis alterna es igual a menos del 20%, y nuestro valor P es de 0.002. Con estos datos que se nos da aquí tenemos evidencia suficiente para rechazar la hipótesis nula y tomar en cuenta la hipótesis alterna, porque los datos no van igual. Deberíamos de tener un nivel de significancia o un nivel del 20%. Eso es lo que dice nuestra hipótesis, que dice que el 20% de las bombas de la gasolina, de que menos del 20% de las bombas de gasolina son imprecisas, y pues no llegamos al 20%, entonces rechazamos ahí la hipótesis nula. Ahora vamos a hacer el siguiente ejercicio. Dice: los ensayos de un experimento con polígrafo incluyen 98 resultados, 24 casos con resultados incorrectos y 74 casos con resultados correctos. Utiliza un nivel de significancia de 0.05 para someter a prueba la afirmación de que este tipo de resultados del polígrafo son correctos en menos del 80% de las veces. Entonces vamos a hacer el mismo proceso. Vamos a ir a estadísticas básicas, y vamos a ir a una proporción. Vamos a tener datos resumidos, pero en este caso van a ser 24 casos de 98. Vamos a realizar prueba de hipótesis, pero nuestra proporción hipotética va a ser 0.80. Nuestro nivel de significancia era de 0.05. En este caso vamos a tener un nivel de confianza del 95%. Y luego vamos a analizar la proporción del lado izquierdo y vamos a hacer exactos los datos. Aquí tenemos los datos. Tenemos que nuestra hipótesis nula es igual a 0.80 y nuestra hipótesis alterna es menor a 0.80. Tenemos un valor de P de 0.000. Tenemos un número de eventos 98, un número de muestra de 98, eventos 24, un número de muestra de 0.24 y un límite superior del 95% para la probabilidad de 0.382. La afirmación dice que este tipo de resultados de polígrafo son correctos en menos del 80%. Tenemos un valor de P de 0.00, entonces tenemos evidencia suficiente pues para aceptar la teoría de la hipótesis nula. No hay variación, en este caso la afirmación es correcta. Entonces terminamos estos ejercicios. Ahora vamos a pasar a los siguientes. Vamos a continuar ahora con los dos ejercicios de prueba de hipótesis, prueba de una afirmación respecto de una media y una desviación conocida. Debido a una estimación obsoleta del peso medio de hombres y mujeres, han muerto personas en accidentes de barcos. Si utilizamos los pesos de una muestra aleatoria simple de hombres, se obtienen los siguientes estadísticos muestrales: n es igual a 40 y una media muestral de 172.55 litros. Investigaciones de muchas otras fuentes sugieren que la población de pesos de hombres tiene una desviación estándar de 26 libras. Utilice esos resultados para someter a prueba la afirmación de que los hombres tienen un peso medio mayor que 166.3 libras, que era la recomendación de peso de M0404 del National Transportation and Safety Board. Utiliza un nivel de significancia de 0.05 y el método del valor P. Vamos a utilizar el Minitab, estadísticas, la muestra Z, datos resumidos, y nuestra muestra era de 40. Tenemos una media de 172.55. Tenemos una desviación estándar conocida de 26 libras.
Y tenemos una media hipotética de 166.3. Vamos a realizar prueba de hipótesis, un nivel de significancia del 5%. Y nuestros datos tienen que ser mayores que la media de la hipótesis. Entonces tenemos los datos. Teoría de hipótesis nulas es que la media sea 166 y la teoría de hipótesis interna es que sea diferente de 166. Aquí voy a revisar un dato, control V, que tengo que revisar. Aquí tiene que ser mayor. Aceptar y aceptar. Listo. Vamos a verlo. Y aquí ya tenemos bien acomodadas las hipótesis nulas, hipótesis alternas. Nuestro valor de P de 0.064. Estamos manejando un valor de P de 0.05. En este caso nuestro valor de P es mayor que 0.05, entonces no tenemos evidencia suficiente para rechazar la hipótesis nula. Tenemos que aceptarla, ¿no? Esta sería la respuesta del primer ejercicio, porque pues, nuestro valor de P no lo indica. Tenemos que aceptar la hipótesis. Y ahora vamos a ver el siguiente ejercicio. Una muestra aleatoria de 36 latas. Vamos a hacerlo. Estadísticas básicas, muestra Z, datos resumidos, 36 latas. Regular tiene un volumen medio de 12.19. Supongo que la desviación estándar es de 0.11. Para someter a prueba la afirmación de las latas de Coca-Cola regular tienen que volúmenes de 12 onzas. Y nuestro volumen es de 12 onzas. Y nuestro nivel de significancia es del 0.01. Pues vamos a ponerle aquí nivel de confianza del 99. Y en este caso nuestro dato tiene que ser diferente de la media hipotética nada más. Vamos a poner aquí cuál es nuestro dato. Tenemos aquí nuestro resumen y nuestra teoría, nuestra hipótesis nula es que nuestra media es igual a 12. Nuestra hipótesis alterna es que es diferente de 12. Tenemos un valor de P de 0.000. Es menor que el valor de significancia que estamos utilizando, con lo cual podemos decir que tenemos evidencia para rechazar la hipótesis nula y pensar o aceptar en la hipótesis o pensar en la hipótesis alterna. Con esto terminamos estos dos ejercicios. Ahora vamos a pasar a los siguientes. Seguimos con las pruebas de hipótesis. Ahora vamos a ver pruebas de una afirmación respecto a una media y una desviación desconocida. Ejemplo, exceso de velocidad en California. Se obtiene una muestra aleatoria de simple de 40 velocidades. A la misma vez que voy leyendo el problema, lo voy aquí diseñando. Voy a tener una muestra T, los datos resumidos, y me dice el problema que se obtiene una muestra aleatoria simple de 40 velocidades. Tengo aquí mi dato de 40 velocidades y luego me dice automóviles que dejaron en una sección en la carretera 405. La muestra tiene una media de 68.4, aquí la tengo, 68.4, y una desviación estándar de 5.7. Tengo la desviación aquí de 5.7. Utilice el nivel de significancia de 0.05 para someter a prueba la afirmación de que la velocidad media de todos los automóviles es mayor que la velocidad máxima permitida de 65. Y aquí tengo la media hipotética. Hay que utilizar el nivel de significancia de 0.05, lo cual mi nivel de confianza tiene que ser del 95%. Y en el caso, la prueba listo. Y en mi caso, la prueba hipotética o la prueba alterna, más bien la teoría alterna, la hipótesis alterna es que la media de los automóviles es mayor que
que en la media hipotética. Entonces aquí pongo este dato, en lugar de poner menor o diferente, le pongo mayor, le pongo aceptar y le pongo aceptar. Con esto tengo mi resumen de los datos de la prueba T. Tengo la media, mi desviación estándar, pero lo que más me interesa a mí es el valor P, que es de 0.000. Mi hipótesis nula plantea que la media es igual, la media poblacional es igual a 65, mi hipótesis alterna es que es mayor a 65. En este caso tengo un valor P menor que el 0.005. Voy a revisar mis datos. Nivel de significancia del 95%, como me decía el problema, 0.05, aquí tengo 95% de nivel de confianza y tengo bien mis datos aquí. Entonces, sí estoy de acuerdo, estoy viendo aquí mi valor de P es menor de 0.000, lo cual es menor que nuestro nivel de significancia, que es de 0.005. Recordando cómo se analiza el valor P, aquí tenemos evidencia suficiente para rechazar la hipótesis nula y afirmar la hipótesis alterna, que es la hipótesis alterna dice que la velocidad media de los automóviles es mayor que la velocidad máxima permitida de 65. Esa sería la respuesta para el primer ejercicio, el cual rechazamos la hipótesis nula y aceptamos la hipótesis alterna. Vamos a pasar al siguiente ejercicio, en el cual dice que se tiene una muestra aleatoria simple de emisiones de gases de invernadero de 32 automóviles diferentes. Vamos a ir haciéndola igual, muestra T, y nuestra muestra sería 32. Luego dice, la muestra tiene una media de 7.78 toneladas, nuestra media 7.78 y una desviación estándar de 1.08. Vamos a realizar la prueba de hipótesis y vamos a utilizar un nivel de significancia de 0.05 para someter a prueba la información de que la afirmación de que los automóviles tienen una emisión media de gases de invernadero menor a 8.5. En este caso aquí nuestra media hipotética sería menor a 8.5, nivel de confianza del 95, y aquí le vamos a cambiar a que nuestra media sea menor a la media hipotética. Menor, vamos a aceptar y tenemos nuestro resumen. Vamos a analizar el valor de P. Nuestro valor de P es de 0.000, en el cual tenemos evidencia suficiente para rechazar la hipótesis nula y aceptar la hipótesis alterna, la cual dice que afirma que los automóviles tienen una emisión media de gases de invernadero menor a 8.5, cuando la hipótesis nula dice que es de 7.778. Estas serían las dos respuestas de estos ejercicios. Vamos a pasar a los siguientes. Muy bien, ahora vamos a hacer los siguientes dos ejercicios, que son de prueba de hipótesis igual, y estos son pruebas de una afirmación respecto a una desviación estándar o una varianza. Tenemos este ejercicio que dice que una muestra aleatoria simple de 40 hombres da como resultado una desviación estándar de 11.3 latidos por minuto. El rango normal del flujo de adultos suele reportarse entre 60 y 100 latidos por minuto. Si la regla práctica de las desviaciones se aplica al rango normal, el resultado es una desviación estándar de 10 latidos por minuto. Utilice los resultados muestrales con un nivel de significancia de 0.05 para someter a prueba la afirmación de que los pulsos de hombres tienen una desviación estándar mayor que 10 latidos por minuto. Vale, ahora silencio, por favor. Entonces vamos a hacer el ejercicio militar de estadísticas básicas, y vamos a ir a una varianza. Vamos a escoger desviación estándar de la muestra y tenemos el tamaño de la muestra que decía que era 40 hombres
Nuestra desviación estándar de la muestra dice que es de 11.3. Vamos a realizar una prueba de hipótesis y vamos a hacerla para la desviación estándar hipotética con un valor de 10 latidos por minuto. Y en opciones vamos a utilizar un nivel de confianza del 95%, ya que nuestro nivel de significancia es de 0.05. Y la hipótesis alterna dice que los hombres tienen una desviación mayor que 10 latidos por minuto. Entonces aquí lo tenemos que cambiar a la desviación estándar sea mayor que la desviación hipotética. Pongo aceptar y aceptamos. Y tenemos nuestros datos. Vamos a ir directamente al valor de P, que es el importante. Eso es un resumen de la muestra, la prueba y el control, el intervalo de confianza de la varianza. En este caso la hipótesis nula dice que nuestra desviación estándar es igual a 10 y nuestra hipótesis alterna es que es mayor que 10. Y nuestro valor de P es de 0.111. Recordando cómo funciona el valor de P, nosotros tuvimos un nivel de significancia del 0.05. Para poder rechazar la hipótesis nula tendríamos que tener aquí un valor menor que ese nivel de significancia de 0.5, igual o menor, en este caso es mayor, es 115. Con esto tenemos evidencia suficiente para decir que, tenemos evidencia suficiente para no rechazar la hipótesis nula, es decir, para aceptar la hipótesis nula. Y pues como no podemos rechazar la hipótesis nula, no podemos pensar en la hipótesis alterna todavía. Entonces esta sería la respuesta. La hipótesis nula pues es correcta y la hipótesis nula no se toma en cuenta. Todo en base al valor de P. Vamos a pasar al siguiente ejercicio. Los exámenes en los grupos de estadística del profesor tienen calificaciones con una desviación estándar igual a 14.1. Uno de sus últimos grupos tuvo 27 calificaciones de examen con una desviación estándar de 9.3. Utilice un nivel de significancia de 0.01 para someter a prueba la afirmación de que este grupo tiene menos variación que otros grupos anteriores. Vamos a utilizar el programa militar. Vamos a ir a estadísticas básicas. Vamos a ir a una varianza. Y aquí la vamos a poner desviación estándar de la muestra. El tamaño de la muestra era, uno de sus últimos grupos tuvo 27 calificaciones. Vamos a hacer de 27. Dice, los exámenes de estadísticas tienen calificaciones con una desviación estándar a 14.1. Corrijo 9.3. Y vamos a revisar esto. Y el valor dice, utiliza un nivel de significancia de 0.1 para someter a prueba de que este grupo tiene menos variación que otros grupos anteriores. Los grupos anteriores tenían 14.1. Y aquí en opciones vamos a poner un nivel de confianza del 99. Y el problema nos dice que este grupo tiene menos variación que otros grupos anteriores. Nuestra prueba tiene que ser menor, nuestra desviación estándar tiene que ser menor a la desviación estándar hipotética. Vamos a aceptar y tenemos aquí nuestros datos. Tenemos un valor P de 0.006, lo cual es menor que el 0.01 que estábamos usando del nivel de significancia. Con este valor podemos rechazar la hipótesis nula y aceptar la hipótesis alterna. En este caso sí podemos afirmar que este grupo tiene mayor variación que otros grupos anteriores, todo en base al valor de P, al p-value. Terminamos estos ejercicios. Ahora vamos a ver los ejercicios del proyecto semestral que estamos llevando.